En Marruecos, denuncias señalan castigos secretos horribles, como el hervido de prisioneros mientras aún están vivos. Sin embargo, el horror no termina ahí. Existen países considerados aún peores, donde la pena de muerte todavía se practica, como por ejemplo en Corea del Norte. En Corea del Norte, el sistema de justicia penal se caracteriza por medidas extremas y punitivas, con la pena capital aplicada a una amplia gama de infracciones. Delitos como el tráfico de estupefacientes, la traición, el espionaje, la deserción e incluso el consumo de medios extranjeros no autorizados pueden resultar en sentencias de muerte. Las ejecuciones se realizan con frecuencia mediante pelotones de fusilamiento, ahorcamiento o remoción del cuello, muchas veces en público, con el objetivo de servir como ejemplo disuasorio para la población. Informes indican que desde 2011 el gobierno norcoreano intensificó la represión contra influencias culturales extranjeras, especialmente las provenientes de Corea del Sur. Personas sorprendidas viendo o distribuyendo videos de K-pop fueron sometidas a juicios sumarios y ejecuciones públicas. En Hyesan, ciudad cercana a la frontera con China, ocurrieron múltiples ejecuciones de este tipo entre 2012 y 2014, sumando un total de 80 eliminaciones. Las autoridades locales organizaban estos eventos en lugares públicos, obligando a los residentes a asistir, incluidos familiares de los condenados, como forma de reforzar el control ideológico. Además, el régimen norcoreano utiliza la pena capital como herramienta para lidiar con cuestiones internas y políticas. En 2024, tras inundaciones devastadoras que resultaron en miles de eliminaciones y desapariciones, entre 20 y 30 funcionarios fueron ejecutados por supuesta negligencia en la respuesta al desastre. Entre los ejecutados se encontraba Kang Pong-hun, exsecretario del Comité Provincial de Hagang. Las ejecuciones públicas se realizan en diversos lugares, como estadios, mercados y áreas cercanas a escuelas, con el objetivo de maximizar el impacto psicológico sobre la población. Organizaciones de derechos humanos identificaron cientos de sitios utilizados para este fin, destacando la sistematicidad de estas prácticas. En Arabia Saudita, el sistema jurídico se basa en una interpretación rigurosa de la Sharia, permitiendo la aplicación de la pena capital para una variedad de infracciones. Entre los métodos utilizados, destaca la remoción del cuello con espada, realizada en lugares públicos como la Plaza de Hera, en Riad. Este método es exclusivo del país y en 2022 se registró el mayor número de ejecuciones en 3 décadas, totalizando 196 casos. La legislación saudí clasifica los delitos en 3 categorías: hudud, qisas y tasir. Hudud se refiere a castigos fijos para delitos específicos, como la apostasía y el adulterio. En el caso del adulterio, la pena prevista puede incluir la lapidación hasta la muerte, especialmente cuando la persona condenada está casada. La práctica, aunque rara vez documentada en registros oficiales recientes, sigue prevista legalmente y está respaldada por decisiones judiciales basadas en confesiones o testimonios de múltiples personas. Existen indicios de que en áreas aisladas o en juicios no divulgados a la comunidad internacional, este método ha sido aplicado. Quizás implica castigos retaliatorios, como el principio de ojo por ojo, aplicable en casos de eliminaciones. Las familias de las víctimas pueden optar por la ejecución del condenado o aceptar una compensación financiera, conocida como diya. El valor de esta compensación puede ser sustancial, dependiendo de las circunstancias del caso. Tasir abarca delitos definidos por regulaciones nacionales, incluyendo el tráfico de sustancias ilícitas, que pueden ser castigados con la pena capital. Las sentencias basadas en tasir dependen de la discrecionalidad judicial, permitiendo variaciones significativas en las decisiones. En marzo de 2022 ocurrió la mayor ejecución masiva de la historia reciente del país, con 81 personas ejecutadas por delitos diversos, incluyendo eliminaciones y participación en protestas. Organizaciones de derechos humanos expresaron preocupaciones sobre la equidad de los juicios y denuncias de confesiones obtenidas bajo coacción.
Aunque el país anunció en 2020 la abolición de la pena de muerte para delitos cometidos por menores de edad, casos posteriores indicaron que esta medida aún enfrentaba desafíos en su implementación, ya que un joven que tenía 14 años en el momento del supuesto delito fue condenado a la pena capital tras un nuevo juicio en 2022. En territorio brasileño, la pena de ejecución no forma parte del sistema penal aplicado a la población civil desde finales del siglo XIX. Sin embargo, el ordenamiento jurídico aún preserva su existencia en contextos militares específicos conforme a lo previsto en la Constitución Federal y en el Código Penal Militar. La aplicación de la pena capital en Brasil está limitada a situaciones excepcionales y solo en caso de guerra declarada. El marco legal autoriza este tipo de castigo para delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas en operaciones de guerra, incluyendo traición, eliminación calificada, insubordinación con resultado fatal, atentados contra la integridad del Estado y colaboración con fuerzas enemigas. Estos delitos, cuando se configuran en tiempos de guerra, pueden resultar en una condena a ejecución tras juicio en tribunales militares, respetando la jerarquía y las garantías previstas en la legislación castrense. El único método autorizado en el país es el fusilamiento. Esta forma de ejecución permanece descrita en los artículos del Código Penal Militar, estableciendo que el cumplimiento de la pena debe ser autorizado por instancias superiores y conducido bajo un protocolo riguroso, con lugar y fecha determinados por las autoridades competentes. La práctica es controlada, no pública y realizada de forma reservada, manteniéndose distante de los modelos de ejecuciones vistos en otros países. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Brasil no ha registrado ninguna aplicación efectiva de la pena capital. Aunque está prevista legalmente, se trata de un instrumento inactivo, mantenido solo como posibilidad legal en tiempos de emergencia nacional. La historia de la pena de muerte en Brasil se remonta al periodo imperial, con ejecuciones públicas documentadas hasta la década de 1870. Tras la proclamación de la República, la sanción dejó de aplicarse en el ámbito civil, consolidándose el modelo actual. En la República Popular China, el sistema de justicia criminal mantuvo, durante décadas, una de las mayores tasas de aplicación de la pena capital en el mundo. Aunque el número exacto de ejecuciones permanece confidencial, organizaciones internacionales estimaron que el país lideraba globalmente en sentencias capitales. Históricamente, el método predominante de ejecución fue el fusilamiento. Con el tiempo, el país introdujo la inyección letal como alternativa. La transición buscaba hacer el proceso menos traumático para los involucrados y reducir los costos operativos. La inyección letal, legalizada en 1996, se volvió más común después de 2009, cuando la Corte Suprema ordenó la sustitución progresiva de los pelotones de fusilamiento. El procedimiento se realiza en instalaciones específicas, utilizando sustancias cuya composición exacta no se divulga públicamente. El sistema legal chino prevé la pena capital para una amplia gama de delitos, incluyendo eliminaciones, tráfico de estupefacientes, corrupción a gran escala y delitos económicos graves. En 2016, las autoridades establecieron que funcionarios públicos que aceptaran sobornos o desviaran montos superiores a 3 millones de yuanes podrían ser condenados a ejecución. En casos considerados de impacto especialmente negativo, montos menores también podrían resultar en la pena máxima. Sin embargo, factores atenuantes como la cooperación con las investigaciones pueden llevar a la suspensión de la ejecución por 2 años, periodo tras el cual la sentencia puede ser conmutada. En 2013, Liu Zhiyun, exministro de Ferrocarriles de China, fue condenado a la pena capital con suspensión de 2 años tras ser considerado culpable de corrupción y abuso de poder. Fue acusado de aceptar sobornos por un valor superior a 64 millones de yuanes durante su mandato, además de haber promovido aliados a cambio de favores ilegales. La sentencia con suspensión significa que, si Liu demostraba buen comportamiento durante los 2 años siguientes, la pena podría ser conmutada a prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.
Una práctica notable en el contexto de las ejecuciones es el cobro de una tasa a la familia del condenado, conocida como la tasa de la bala. Este costo, correspondiente al valor del proyectil utilizado en la ejecución, se transfiere a los familiares del ejecutado. La práctica, aunque controvertida, ha sido documentada en diversos casos y refleja aspectos específicos del sistema penal chino. China también implementó unidades móviles de ejecución, conocidas como furgonetas de eliminación, que permiten la realización de inyecciones letales en diferentes localidades. Estas unidades buscan aumentar la eficiencia logística de las ejecuciones y reducir los costos asociados al transporte de prisioneros. A pesar de reformas recientes que redujeron el número de delitos castigados con la pena de muerte, China continúa aplicando la sentencia capital en una variedad de casos. En Irán, la pena capital sigue siendo uno de los pilares del sistema penal, aplicada a una amplia gama de delitos. En 2024, el país registró 901 ejecuciones, el número más alto desde 2015, según datos de las Naciones Unidas. La mayoría de las sentencias estuvieron relacionadas con delitos de tráfico de sustancias ilícitas, pero también incluyeron casos de eliminaciones, violencia, secuestro, espionaje, apostasía y actos considerados como corrupción en la tierra o enemistad contra Dios. Las ejecuciones se realizan predominantemente por ahorcamiento, tanto en prisiones como en lugares públicos. En entornos carcelarios, como la prisión de Evin en Teherán, los condenados son trasladados a celdas de aislamiento antes de la ejecución, que generalmente ocurre al amanecer. Familiares de las víctimas y de los condenados pueden estar presentes, especialmente en casos de ataques donde existe la posibilidad de perdón por parte de los parientes de la víctima. En ejecuciones públicas, frecuentemente realizadas con el uso de grúas móviles, el condenado es suspendido frente a una multitud, práctica que busca servir como advertencia a la población. Entre los casos notables se destaca el de Mohammad Ali Salamat, condenado por múltiples delitos íntimos a lo largo de 2 décadas. Su ejecución pública ocurrió en Hamedan, tras la confirmación de la sentencia por la Corte Suprema. El sistema judicial iraní también prevé castigos severos para delitos considerados morales, como el adulterio. Aunque la práctica de la lapidación ha sido oficialmente suspendida, existen registros de su aplicación en áreas rurales, donde se incentiva a los espectadores a participar activamente en el acto. La aplicación de la pena capital en Irán ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, especialmente debido a la ejecución de menores de edad y mujeres en situaciones de vulnerabilidad. En 2024, 31 mujeres fueron ejecutadas, muchas de ellas condenadas por eliminaciones cometidas en contextos de violencia doméstica o matrimonios forzados. En Japón, el sistema de pena capital permanece activo y operativo, incluso frente a la tendencia global de abolición de la pena de muerte. En 2024, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo Estados Unidos y Japón continúan aplicando este tipo de castigo. Sin embargo, la forma en que se lleva a cabo la pena en territorio japonés posee características singulares que lo colocan entre los sistemas de ejecución más rigurosos y cerrados del mundo. La ejecución en Japón se realiza exclusivamente por ahorcamiento. El proceso ocurre en una de las 7 unidades penitenciarias autorizadas para aplicar este tipo de sentencia, siendo el centro de detención de Tokio uno de los principales lugares. La decisión final sobre el momento de la ejecución es tomada por el ministro de Justicia. Tras la firma de la orden, existe un intervalo de 5 días para que la pena sea cumplida. Sin embargo, el aspecto más llamativo del modelo japonés radica en la ausencia total de aviso previo al condenado. Los detenidos no saben el día de la ejecución, siendo informados solo unas pocas horas antes de ser llevados a la cámara de ejecución. Familiares y abogados también son notificados únicamente después del cumplimiento de la sentencia.
El régimen de espera es prolongado. Los presos pueden pasar décadas aguardando la ejecución sin ninguna previsión. Tomohiro Kato, por ejemplo, pasó 14 años en el corredor de la eliminación tras ser condenado en 2011 por quitar la vida a 7 personas y herir a otras 10 en un ataque con vehículo y cuchillo en el barrio de Akihabara, Tokio. Fue ejecutado el 26 de julio de 2022. Durante el tiempo de espera, los detenidos viven en celdas de aproximadamente 6 metros cuadrados, con pocos objetos personales y movilidad restringida. La rutina diaria está rígidamente estructurada. Se despiertan a las 7 de la mañana y se acuestan a las 9 de la noche. El método de ejecución también implica una lógica de anonimato y distribución de responsabilidad. En el momento de la ejecución, 3 agentes presionan botones simultáneamente. Solo uno activa la trampilla. Los involucrados no saben quién fue el responsable directo de accionar el mecanismo. Tras la confirmación del fin de la persona por un oficial médico, lo que queda es higienizado y, salvo que la familia solicite lo contrario, cremado. En casos de mayor repercusión, las cenizas pueden permanecer bajo custodia estatal. La pena capital se aplica mediante un panel compuesto por jueces profesionales y ciudadanos comunes. La decisión requiere mayoría simple, permitiendo que, incluso con una división significativa de opiniones, un acusado sea sentenciado a muerte. A pesar de presentar una de las tasas de eliminaciones más bajas del mundo desarrollado, Japón mantiene una proporción de pena capital similar a la de Estados Unidos. En 2018, 15 prisioneros fueron ejecutados, 7 de ellos vinculados a la secta Aum Shinrikyo, responsable de un ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Las ejecuciones pueden ocurrir en grupos, como en este caso, en el que los 7 fueron ejecutados el mismo día. Actualmente, cerca de 106 personas esperan ejecución en el país. La práctica continúa recibiendo apoyo de la población japonesa, según encuestas de opinión, siendo justificada como necesaria para enfrentar crímenes extremos. Indonesia mantiene uno de los sistemas de pena capital más rigurosos del mundo, con destaque para la aplicación del fusilamiento como método de ejecución. El país reserva este castigo para delitos considerados graves como el tráfico de estupefacientes, las eliminaciones y el terrorismo. Los condenados son notificados sobre la ejecución con 72 horas de antelación. Durante este periodo, son trasladados a la isla de Nusa Kambangan, donde permanecen bajo vigilancia constante. En la noche de la ejecución, son llevados a un lugar aislado, donde enfrentan al pelotón de fusilamiento. El condenado puede elegir la posición en la que será ejecutado, de pie, sentado o arrodillado, y si desea o no ser vendado. 12 tiradores componen el pelotón, pero solo 3 armas contienen munición real, medida adoptada para mitigar el impacto psicológico en los ejecutores. También existen informes extraoficiales que señalan métodos de ejecución extremadamente crueles, como el hervido de prisioneros sobre hogueras mientras permanecen colgados por cadenas. Entre los casos más notorios se encuentra el de Marco Archer Cardoso Moreira, brasileño detenido en 2003 por intentar ingresar al país con 13 kilogramos de sustancias ilícitas ocultas en un equipo de vuelo libre. Condenado en 2004, fue ejecutado en enero de 2015, convirtiéndose en el primer brasileño ejecutado en el exterior. A pesar de los pedidos del gobierno brasileño, la ejecución fue mantenida. Indonesia alberga prisioneros de diversas nacionalidades en su corredor de la eliminación, incluyendo ciudadanos de Australia, Brasil, China, Francia, Ghana, Gran Bretaña y Estados Unidos. A pesar de las presiones externas, el gobierno indonesio mantiene su postura firme respecto a la aplicación de la pena capital, argumentando que sirve como medida disuasoria contra delitos graves. Marruecos, una nación marcada por una historia compleja y una posición estratégica en el norte de África, aún mantiene la pena capital en su código penal. Aunque el país tiene una moratoria de facto sobre la aplicación de esta pena desde 1993, sin registros de ejecuciones en los últimos años, la pena capital sigue vigente para una serie de delitos, como eliminaciones, terrorismo y traición. En los últimos años, Marruecos se ha convertido en un punto de atención en los
los debates internacionales sobre derechos humanos, principalmente por su postura ambigua respecto a la pena capital. En 2024, el país dio un paso significativo al votar a favor de una moratoria global de la pena capital durante una sesión de la Asamblea General de la ONU, tras 17 años de abstención. Este voto fue visto por muchos como un avance hacia la evolución de sus políticas de derechos humanos, aunque la pena continúa siendo oficialmente parte del sistema judicial del país. Relatos de prácticas extrajudiciales y métodos de ejecución aún rodean el sistema de justicia marroquí. Existen informaciones no confirmadas sobre la aplicación de métodos inhumanos, incluido el hervido en vida, en casos de ejecuciones, lo que ha generado una enorme preocupación entre defensores de los derechos humanos. Aunque estos relatos son difíciles de verificar oficialmente, alimentan el temor de que, en ciertos casos, el sistema penal no siga los estándares internacionales de dignidad y trato humano. El proceso judicial en Marruecos para delitos castigados con la pena de muerte no sigue un camino claro y transparente. Los condenados a ejecución frecuentemente no tienen acceso adecuado a la defensa legal y muchas veces son forzados a confesar bajo presión psicológica o física. El aislamiento y la falta de información durante el proceso judicial intensifican el sufrimiento de los condenados, que pueden pasar años esperando una sentencia final o una ejecución inminente. Mientras el país avanza lentamente en el campo de los derechos humanos, la sombra de la pena capital aún se cierne sobre el sistema judicial. La sociedad marroquí, al mismo tiempo que debate sobre la abolición de la pena capital, también enfrenta las dificultades de un sistema judicial que, en algunos aspectos, todavía se aferra a prácticas antiguas y violentas, lejos de los estándares modernos de justicia y derechos humanos. En Europa, Bielorrusia es el único país que aún mantiene la pena capital. Este hecho por sí solo ya coloca al país en una posición distinta, en un continente donde la mayoría de las naciones abolieron esta práctica. En Bielorrusia, la pena capital se impone para delitos graves, como eliminaciones, delitos políticos o atentados, siendo la ejecución realizada por fusilamiento. La práctica está profundamente arraigada en el sistema judicial bielorruso, que la defiende como una forma necesaria de combatir delitos extremos. El sistema de ejecución en Bielorrusia está marcado por un elemento peculiar: la total falta de aviso previo a los detenidos. A diferencia de muchos otros países, donde la fecha de ejecución se agenda y se comunica con antelación, los presos en Bielorrusia son informados solo unas pocas horas, o incluso minutos, antes de su ejecución. Este proceso genera una enorme angustia e incertidumbre entre los condenados, ya que la expectativa del final es constante, pero la fecha exacta permanece desconocida hasta el último momento. La decisión de realizar la ejecución es tomada por la autoridad judicial y los detalles permanecen en secreto, siendo revelados solo después del fin del condenado. La familia del prisionero, así como sus abogados, frecuentemente permanecen sin información durante este proceso, lo que hace que el sufrimiento sea aún más profundo y prolongado. Los detenidos en el corredor de la eliminación se mantienen en aislamiento en el Centro de Detención Preventiva número 1, ubicado en Minsk. Este centro, instalado en un castillo del siglo XIX, es conocido por sus condiciones rigurosas. Las celdas permanecen iluminadas de forma continua y los prisioneros tienen prohibido acostarse o sentarse fuera de los horarios designados para dormir. Las visitas se restringen a familiares cercanos, ocurriendo solo una vez al mes y siempre bajo vigilancia. En marzo de 2023, el presidente Alexander Lukashenko sancionó una enmienda al Código Penal, introduciendo la pena capital para casos de alta traición cometidos por funcionarios del gobierno y militares. La legislación también prevé castigos para la propaganda de terrorismo y el descrédito de las Fuerzas Armadas. Esta medida fue implementada en un contexto de represión contra disidentes y protestas contra el gobierno, especialmente tras las elecciones de 2020, ampliamente cuestionadas por observadores internacionales. Desde 1991 se estima que más de 300 personas han sido ejecutadas en Bielorrusia. El país permanece fuera del Consejo de Europa, en parte debido al mantenimiento de la pena capital. Organizaciones de derechos humanos continúan denunciando las prácticas del sistema penal bielorruso, destacando la necesidad de reformas y mayor transparencia. No olvides suscribirte para ver más videos como este.